Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 23 de noviembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los profesores de distintos estados que han llegado al plantón que tienen en el Monumento a la Revolución para poder derogar la reforma al artículo 3 y 73 de la Constitución que hicieron los diputados y los senadores. Y también enviamos un saludo a todos los trabajadores y jubilados miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Esta semana estuvieron a la orden del día los escándalos por presunta corrupción de los legisladores. El martes 19 de noviembre del 2013, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez, dijo que cada diputado federal se repartió del presupuesto que aprobaron para 2014 10.1 millones de pesos del ramo 23 para etiquetar obras y servicios. Silvano Aureoles, coordinador de la bancada del PRD, reconoció en conferencia de prensa que en su caso y en el de otros se etiquetaron 24 millones de pesos, porque tienen cientos de solicitudes de los municipios para los cuales los gestionó. Cuando uno es legislador, tiene cientos de cosas de solicitud, desde una medicina, la caja del difunto, el traslado, la banca para la escuela, todo lo que usted se puede imaginar. No es posible que un legislador alcance a hacer eso, pero lo que es más destacable, no le toca. El problema es que la gente no alcanza a distinguir, por muchas razones, exactamente cuál es solamente la tarea que a uno le toca. Y la gente al final del camino te dice, oiga, pero se me está cayendo mi casa y el fertilizante no lo puedo comprar. Imagínate ahora ya de legisladores a gestores y etiquetar dinero, porque la necesidad de la población es bastante. Entonces, ¿cómo se cambia lo que establece la propia Constitución? Ellos están para poder legislar, para poder defender la Constitución, y la asignación de los presupuestos deben de ir directamente a los ramos. Por eso están de gestores y además cobrándoles el 10% de cada monto y además asignándoles las empresas que vayan a hacer las obras en los distintos municipios. Es increíble lo que pasa en el país. Bueno, en más información, el Fondo Regional o Ramo 23 del presupuesto fue creado por el Ejecutivo Federal en el 2007. Para combatir la pobreza y la desigualdad extremas, y para el 2014 los diputados federales aprobaron más de 5,000 millones de pesos, pero supuestamente se los dividirán entre 500 diputados federales, aunque dijo el vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, demandó que se transparenten estos recursos que manejan, porque hay coordinadores y diputados de todos los partidos políticos involucrados. Al respecto, en conferencia de prensa, los senadores del PRD, Alejandro Encinas y Mario Delgado, dijeron el 20 de noviembre pasado que presentarán una iniciativa para que se transparente el manejo del ramo 33 y se sancione la corrupción política. Ha llegado no solamente a niveles de distribución de recursos de manera discrecional, a costa de hacer recortes graves. Si no hubiera ese manejo corrupto, no hubiera habido necesidad de recortar el presupuesto de las universidades, ni de recortar el presupuesto al canal 2, al canal 22, al propio canal del Congreso. Pero ahí los coordinadores tienen que rendir cuentas. Y nosotros vamos a solicitar una investigación a la Auditoría Superior de la Federación, que tiene otra consecuencia, no solamente la distribución discrecional, sino cómo este mecanismo posteriormente se reproduce en una extorsión a los presidentes municipales, no que también a gobernadores, donde a cambio de la gestión, algunos
Oye, ¿te acuerdas cuando el investigador de la UNAM, David Lozano, nos dijo que el ramo 23 es para abatir la pobreza y la pobreza extrema? Y él nos dijo que se quedaba en el camino. Pues el 10% de ese dinero, que serían 500 millones, ¿verdad? Se los repartirían entre diputados porque están pidiendo, o esa es la segunda parte del escándalo, se está denunciando que piden el 10% de todo el dinero que gestionan para obras. Entonces, a quien acusaron directamente fue al coordinador del Partido Acción Nacional, Alberto Villarreal. Digamos que esa fue la segunda parte que acaparó la mitad de la semana, ese escándalo, porque pues cabe recordar que para ese presupuesto 2014 los diputados y senadores aprobaron la propuesta de la ley de ingresos del presidente Enrique Peña para aumentarnos los impuestos a todos los mexicanos, a unos directamente por aplicación del 16% del IVA, también por el impuesto sobre la renta y el aumento de derechos por servicios públicos o producción, y a otros indirectamente porque vamos a pagar el aumento de precios que está generando este incremento al IVA y al ISR, por lo cual los ciudadanos todos tenemos el derecho y hasta la obligación de reclamar transparencia, porque entre otras cosas lo que se dijo cuando se discutió el presupuesto es que no había transparencia en el manejo presupuestario y no se había hecho nada para poner reglas que lo transparentaran. También debemos exigir alto al reparto de los recursos públicos entre legisladores y políticos que se convierten en empresarios o empresarios que se convierten en políticos. Eso explica por qué están levantando el dedo para aprobar reformas contrarias al interés de los mexicanos. Pues con estos cañonazos de dinero, que son de los impuestos de todos los mexicanos, y no discuten entonces las reformas, sino simplemente aprueban los dictámenes, que también aquí se ha explicado en este programa, que ya cada comisión llega a una iniciativa, ya llega a su dictamen, y nada más levantan el dedo cuando es una obligación de los legisladores informar a la sociedad lo que se está legislando en la Cámara de Diputados o la de Senadores. Pero entonces este manejo de los recursos, por eso aprobaron uno de los presupuestos más altos en la historia del país, 4.500.000.000.000, y todavía un déficit presupuestario para el año que viene, deuda de más de 900.000 millones de pesos. Y entonces aquí gran parte de ese dinero se va a quedar entre las manos de los grupos políticos de todos los partidos. Sí, como decíamos la semana pasada, lo grave es que no le invirtieron, o sea, no le aplicaron más recursos a inversión ni a educación, aunque estén promoviendo en los spots. Es una mentira flagrante, eso deberíamos pedir que se sancione, que retiren ese spot de que el mayor presupuesto en educación, porque en términos reales es 3.7% lo que aprobaron del Producto Interno Bruto, y es lo mismo que habían aprobado el año pasado cuando están obligados por ley a aprobar el 8% del Producto Interno Bruto. También en cultura y en otras ramas, como ya lo decía Encinas, se redujo, pero bueno, el caso es que el coordinador de la bancada del PAN se le acusó directamente de cobrar a los alcaldes y gobernadores el 10% de los fondos que gestiona para obras. Dijo que son denuncias anónimas y negó que provengan de su propio partido dentro de la guerra que hay en el PAN por el poder, porque ya sabemos que están en proceso de elecciones, pero el jueves dieron una conferencia de prensa ahí en la Cámara de Diputados en la que estuvieron más de 10 alcaldes, estuvieron como 20, estuvo Madero, y entonces la pregunta obligada era, bueno, pues ¿qué le vienen a dar el espaldarazo o qué? O a decir que no hay broncas, porque la verdad es que la bronca está declarada allá adentro. En tanto que el coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, explicó en entrevista con Frecuencia Laboral que ese dinero no se entregará directamente al bolsillo de los diputados federales, sino se hará a través de gestión de obra pública y no les darán dinero. Eso es muy común, que un diputado haya gestionado o que haya ofrecido en su campaña que una carretera, que una escuela, entonces se les asigna un monto para que hagan sus obras, no ellos, que lo haga el gobierno de la entidad correspondiente. ¿No es adecuado que al diputado se le dé el recurso? No se le da el recurso, se le asigna un recurso al Estado a petición del diputado, no se le da el dinero. En este caso fue parejo a los que votaron. No le dieron dinero a ningún diputado. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Oye, pues lo lamentable también es que mataron al presidente municipal de Santana Maya, Ignacio López, porque estaba reclamando más recursos,
Él denunció que ya habían llegado a pedirle el diezmo, el 10%, y desafortunadamente cuando ya estaba logrando que le dieran más recursos, lo asesinaron, y pues es muy lamentable, pero a lo mejor hasta gracias a eso se está descubriendo lo que hay detrás del manejo presupuestario, ¿no? El diezmo en la iglesia, con estos panistas, y el diezmo en la Cámara de Diputados, y el diezmo con el crimen organizado, pues por eso el país está en una terrible crisis social, crisis gubernamental, hay una ruptura del tejido social, no hay esperanzas para empleo digno y vida digna para millones de mexicanos, y se continúa. Entonces hay una crisis terrible en este país, producto de estas políticas públicas que se implementan por todos lados. Mientras los diputados federales se reparten el dinero del ramo 23 para el combate a la pobreza, a distintas dependencias educativas les recortaron su presupuesto, como a las universidades y al Politécnico, igual que a la cultura y las artes. Ni siquiera aumentó el porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación, tampoco se incrementó lo que es investigación y cultura, apenas está en 0.40%, y entonces pues en las condiciones que vamos a vivir el próximo año, pues la mayor parte de dinero es para una serie de dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las carreteras están hechas pedazos, porque una carretera bien hecha no es negocio. Entonces cada año tienen que estar volteando las autopistas, carísimas los peajes que están incrementándose en todo el país, y carreteras en pésimas condiciones, producto de toda la obra mal planeada, mal realizada, y donde hay una terrible corrupción en este país. Precisamente por eso, porque al empleo no se le invirtió ni siquiera la cuarta parte del presupuesto, alrededor del 20% de todo el presupuesto que se autorizó, que fueron más de 4 billones de pesos, se le va a invertir poco más de 800 millones a inversión y a generación de empleos, lo cual no es nada. En cambio, al gasto corriente y a este tipo de tropelías se le va a invertir las 2/3 partes del presupuesto. Entonces, un país no puede crecer así. Un país no puede desarrollarse de esta manera, pero en parte los ciudadanos tenemos parte de culpa, porque no estamos observando, no estamos vigilando, no estamos obligándolos a transparentar. La Auditoría Superior de la Federación tiene esa obligación, pero la realidad es que si la ciudadanía no participa, pues ellos van a seguir cometiendo todo este tipo de irregularidades y de delitos. Sí, hay un problema grave en el país. El 70% de los mexicanos no hace vida política porque van al día. Tienen la prioridad de cómo subsistir, y entonces no les permite observar qué es lo que están haciendo los gobernantes, como diputados, como senadores, como gobernadores, como el propio Ejecutivo Federal, y eso entonces permite que esta clase política gobernante, que está en estos partidos, pues decidan por la mayoría de todos, aunque son las decisiones contrarias, y muchos mexicanos como que se han resignado a esta situación. Interviene también la iglesia, que la iglesia les dice, bueno, pues porque Dios dijo que hay que ser pobres y que esto fuera así, pues hay que resignarse. Y gran parte de los mexicanos, la única medio de información que reciben es a través de la televisora. Y la televisora, pues lo único que dice es que hoy debemos estar felices y contentos porque la selección mexicana va a ir al Mundial, y nos lo pasan todos los días, y la toma del Ángel de la Independencia, y una serie de aspectos que nada ayuda a que los mexicanos hagan un buen juicio de lo que está pasando en las políticas públicas. Hoy se va a hacer una asamblea de la Organización Política de los Trabajadores, hoy es 23 de noviembre del 2013, y se va a constituir en el Distrito Federal precisamente con la intención de que los trabajadores tomemos en nuestras manos nuestra propia historia, porque dentro de las tropelías que se cometieron con el presupuesto, se despojó a los exbraceros de su propio dinero, de sus propios ahorros para el retiro, del dinero que habían ahorrado de su salario, del salario por el cual trabajaron. Y con la mano en la cintura les negaron presupuesto para pagarles. Esa es una deuda del gobierno, no es una dádiva ni es un regalo, es dinero de ellos, y eso nos va a pasar a todos. O sea, nos están anunciando, de hecho lo que ya existe, licenciado Luna, que ya a los trabajadores no nos regresan nuestros fondos para el retiro. La gente tiene que demandar. Entonces, precisamente para ver todo ese tipo de cosas, para tener una vigilancia sobre quiénes están gobernando el país, la idea es que exista una organización del pueblo y de los trabajadores.
¿Y cómo va ese asunto, Martín? Bueno, la necesidad de contar con un instrumento político que permita organizarnos, educarnos y tener una plataforma para avanzar en rescatar lo principal de los mexicanos, que son nuestros derechos como trabajadores, nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución y una serie de tratados internacionales, y además defender nuestros recursos energéticos. Es por eso la necesidad de contar con este instrumento. Iniciamos ya con las asambleas estatales, tenemos ya programadas 24 asambleas en los estados. Son muchísimos requisitos que te pide el Instituto Federal Electoral, pues es para que nadie se organice y no pueda poder tener un instrumento. Sin embargo, con todo y eso, y sabemos que es una lucha también, se han desarrollado ya asambleas, una en el Distrito Federal, que el IFE dijo al final, el día que se llevó a cabo, que fue el 9 de noviembre, dijeron que había que reponerla, que porque se habían salido algunos compañeros, y por eso se va a reponer esta asamblea el día de hoy, para todos los que tienen credencial de elector radicados en el Distrito Federal. Será a partir de las 10 de la mañana en Calzada del Hueso número 381, Colonia Girasoles, Delegación Coyoacán. El único requisito es llevar su credencial de elector, permanecer el tiempo que dure la asamblea. La asamblea empezará a las 12 del día, pero pues el IFE tiene que estar revisando uno por uno y acreditarlos que esté vigente su credencial. Y en esta asamblea, pues lo importante es de que sigamos construyendo desde los trabajadores y del pueblo este instrumento. También se va a llevar a cabo la asamblea en Puebla. Esto va a ser en la Sierra Norte, en lo que es el municipio de Juan Galindo, mejor conocido como Necaxa, y va a ser en el estadio 14 de diciembre. Para todos los que son del estado de Puebla o radicados en el estado de Puebla que tienen credencial de elector en Puebla, pues los esperamos también a partir de las 10 de la mañana en el estadio 14 de diciembre. Igual, su credencial de elector estará gente del IFE, y bueno, con sus instrumentos que ellos mismos han creado, es buscar avanzar en tener este instrumento político que permite una mayor participación desde los trabajadores, desde el pueblo de México. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas. Ángel Cervantes del Cuauhtémoc dice: gracias a que Martín nos dice la historia religiosa del 10% que corrompe todo acto, debemos entonces erradicar de nuestras mentes y de la cultura que nos rodea todo rastro de religiones inmundas, impuestas a sangre y fuego. Bueno, hay religiosos muy honestos también, o sea, hay que reconocerles la labor que están haciendo. Incluso en muchas partes pobres del país están también organizando a la gente y dándoles a conocer sus derechos humanos. Lorenzo Martínez él dice que debe de implementarse la pena de muerte contra servidores públicos que no cumplen con su responsabilidad y que además juran sobre la Constitución hacerlo. Saludos a Martín y a todo el equipo del programa. Muchas gracias. Nos manda un saludo al Popeye, dice: a todos que en Villacuapa nos vemos en la Asamblea del Distrito Federal de la OPT. Julieta García Hernández dice: en la colonia progresista en Iztapalapa, los de la CFE han estado hostigando a los vecinos para que acepten los medidores. Los vecinos nos hemos organizado para impedirlo, pero este es un mensaje para aquellos vecinos que no sepan, no se espanten si van los de la CFE. Por cierto, el próximo martes anunciaron los legisladores de la Asamblea del Distrito Federal que van a cerrar de manera simbólica todas las oficinas comerciales de la Comisión Federal en el Distrito Federal a partir de las 9 de la mañana, como un acto para visibilizar todos los atropellos que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad con todos los recibos impagables, recibos locos, y además el hostigamiento que están haciendo contra los propios usuarios, desde cortarte la luz, retirarte el conductor de cobre, poner aluminio y meter estos medidores digitales que además de que no tienes control sobre el consumo, te provocan cáncer. Así es. Bueno, Martín, ¿tenías algo más que decirnos de la... Sí, mandar un saludo a todos los hidalguenses que estuvieron presentes en la asamblea el pasado domingo, ahí en el Salón Macros. Llegaron de varias regiones, llegaron 2.239 hidalguenses, y vale la pena resaltarlo, porque es un estado pues que está gobernado desde hace más de 80 años por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional.
y sabemos que hubo prácticas del propio gobernador y varios de su gabinete de no dejar que llegaran a la asamblea, detuvieron algunos vehículos en trayecto, algunos camiones, y también en algunas colonias les decían que si iban a la asamblea de la OPT no les iban a dar sus programas y ayudas. Y entonces se observa que cuando te empiezas a organizar desde los trabajadores y el pueblo, empiezan a inquietarse este tipo de gobernadores que no resuelven los problemas de empleo. En Hidalgo es de los estados con mayor marginación. Desde Vicente Fox prometieron echar a andar el corredor industrial de Ciudad Sagún y está abandonado. Se ofreció la construcción de un aeropuerto, se dejó abandonado. Se ofreció una nueva refinería para generar empleos y ahora dicen que no hay dinero y que posiblemente después del 2018, una vez que privaticen el sector de los hidrocarburos y la petroquímica, pueda llegar los capitales de Estados Unidos o de otros países a poder construir una refinería que con bombos y platillos lo estuvieron anunciando para desarrollo de esa región. Entonces decimos a los hidalguenses que se va a reponer la asamblea. Están buscando el comité provisional que se constituyó ahí para que se fije la fecha y que nos podamos dar cita para poder cumplir con este requisito de los 3,000 mínimos que solicita el IFE. Tenemos derecho y justicia para los trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Mucha actividad, ¿no? Mucha información y mucha actividad en cuestión política y además de denuncias que están haciendo y también trabajadores desesperados. Dice un trabajador que desde hace 9 años el Politécnico Nacional, dice, le contrataba como profesor de deportes, básquetbol varonil y femenil, pero mis contratos son por 6 meses bajo el esquema de honorarios, por lo cual presenté demanda hace 4 años y el pasado jueves el jurídico del Politécnico me dijo que si quiero más contratos por ética debo desistirme de mi demanda. ¿Es legal y correcto? Pregunta. Gracias a Frecuencia Laboral por tener el espacio de los trabajadores. Atentamente, Rodolfo Barona. Pues dice, lamentablemente, lo que se ha venido denunciando constantemente aquí, instituciones públicas y lo que es peor, educativas, fomentando lo ilegal mediante contratos por honorarios cuando son trabajadores que prestan un servicio a una institución. Y lo más lamentable es que el jurídico ahora recurre al chantaje moral diciéndole que no es ético que demande a la institución y que por ética tenía que desistirse de esa para seguir trabajando. Y esto es a lo que, como correctamente mencionaba desde hace un momento, la corrupción está permeado y está permeado todas las instituciones, la legislativa, la judicial, todas las instituciones. Entonces este trabajador, si quiere seguir trabajando, pues tiene que aceptar las condiciones. Es lamentable esto. Yo creo que debemos valorar todos los trabajadores, todos los mexicanos, si es el tipo de vida que queremos, de inestabilidad, o luchamos por tener lo que la Constitución todavía mantiene, que tenemos derecho al trabajo digno y decente y bien remunerado. Y a mí me parece, no porque yo tenga asegurado mi trabajo, que no podamos los demás mexicanos luchar por tener esto. Yo lo invito al compañero a que se mantenga en su demanda, y si no le dan contrato, pues que vuelva a demandar. El despertar del gallo. La pregunta del día de hoy, ¿qué es el aguinaldo y cuánto corresponde como mínimo por ley? Consulta nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la necesidad de tener un extintor en el automóvil. En el Distrito Federal, 2 de cada 10 accidentes de vehículos terminan incendiándose, debido a que la gasolina derramada por el choque se incendia involucrando a todos los vehículos. Esto sucede muy rápido, y para cuando llegan los bomberos, por lo regular es muy tarde para poder salvar los autos y algunas veces a las personas atrapadas. La recomendación es que tenga siempre un extintor en su automóvil. Si todos los autos que están cerca del accidente tuvieran extintor, los conductores pudieran accionarlos y apagar el incendio. Imagínense, 10 o 20 extintores utilizados al mismo tiempo acaban con cualquier incendio de auto. El más adecuado es el de polvo químico seco de 1 kilogramo. Los venden en tiendas de extintores o en tiendas departamentales. Para mayor información,
comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Los trabajadores en México laboran más tiempo por año que en cualquier otra parte del mundo, incluyendo a los de países asiáticos o africanos. Sin embargo, los salarios son los más raquíticos del planeta, 10 veces inferiores a países desarrollados de la OCDE como Alemania. Eso lo destacó el investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP, José de Jesús González Rodríguez. Si desea conocer los vaivenes del salario y el empleo, visite la página del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, www.economia.unam.mx/cam, y ahí se va a enterar de todo lo relativo a la información salarial. Sí, en más información, esta semana resurgió la oleada represiva contra el derecho a la manifestación pública. Los diputados de la Asamblea Legislativa, en su mayoría del PRD, aprobaron aumentar de 6 a 8 años de prisión contra manifestantes que provoquen lesiones dolorosas. Es paradójico, dice, es que ese mismo día, 19 de noviembre del 2013, elementos policíacos del gobierno del Distrito Federal arremetieron a golpes contra maestros de Veracruz que se manifestaban por las inmediaciones del Monumento a la Revolución, causando lesiones dolorosas a los profesores. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el maestro Francisco Bravo, líder de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, dijo que los asambleístas no sancionaron a ciudadanos o policías que lesionen o ataquen a los manifestantes, lo cual indica que en el Distrito Federal se está alentando la represión. Desde luego que hemos denunciado que este asunto de llegar y quitar por la fuerza, pues es un uso excesivo de la fuerza, se llama represión, porque los compañeros ni se estaban poniendo en las vías, ni estaban poniéndose fuera de los locales comerciales. Entonces, quiere decir que desde luego que se está recrudeciendo la represión. Y esto va muy de la mano con que precisamente a la inconformidad social, que no solamente el magisterio, sino son en muchos sectores, se le trata de callar precisamente con más reglas, ¿no? Como este asunto de la elevación de años a quien se supone que golpea a un policía o haga una marcha violenta, ¿no? Aunque decimos, ¿y quién sanciona a los policías que, haciendo uso del poder institucional que tienen, golpean a maestros, como ha pasado con nosotros, a niños, a padres de familia, como lo hicieron en la movilización que tuvimos como sección 9 en el pasado? Es decir, ahí desde luego se está reproduciendo la represión, creyendo falsamente que con eso van a desestabilizar o a eliminar a los movimientos sociales o a los movimientos sindicales. Bueno, pues senadores del PAN, del PRI y del Partido Verde Ecologista, por su parte, propusieron también una iniciativa de ley para que la Secretaría de Gobernación ordene la disolución de las manifestaciones públicas, plantones, bloqueos o marchas si no tienen permiso de esa autoridad. En el artículo 14 de esta iniciativa de ley se destaca que las manifestaciones solo podrán realizarse de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Bueno, es que hasta me dio risa porque dije, oye, de plano esto ya ni disimulan, ¿no? Ya el autoritarismo total y pues la dictadura, ¿no? Y dice que ellos van a establecer las áreas donde se pueda hacer una manifestación. Obviamente, ¿de qué va a servir una manifestación así? Si las manifestaciones son para presionar. Y además, ¿por qué haces una manifestación? Pues por las injusticias cometidas por los gobernantes. Pues si te despiden de manera injustificada y te echan a la calle de tu centro de trabajo con las Fuerzas Armadas y militares, entonces ¿qué vas a hacer? Y además te vas a los tribunales y los tribunales te niegan la protección de la justicia federal, pues lo único que te queda es la manifestación. Y ese es un derecho como ciudadano establecido en la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y entonces estos
pues panistas, priistas, perredistas y todos los que están en los partidos, hoy no quieren que nadie salga a manifestarse como si estuvieran trabajando de manera honesta en beneficio de los mexicanos. Por cierto, el miércoles 20 de noviembre de este año, día conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, en la tribuna del Senado de la República, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, autora de esta iniciativa de Ley General de Manifestaciones Públicas, propone regresar a la época de la dictadura del porfiriato y violar el derecho de reunión y manifestación pacífica y el derecho a la protesta pública, inscritos en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a pesar de que en las consideraciones de su iniciativa reconoce que el 70% de los ciudadanos creen que quienes se manifiestan tienen justificación. Hay que recordarle a la senadora panista y a los del PRI y el Partido Verde, pues que realmente son lo mismo, que la ONU recomendó a los gobiernos a no considerar la manifestación pública como una amenaza. También recomendó capacitar a los funcionarios públicos, y hay que darle una capacitación a estos senadores para que sepan que las manifestaciones públicas son aceptadas por la ONU, porque dice la relatora especial del derecho a la libertad de expresión y a la información de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en sus recomendaciones 2012 a México, que en los estados autoritarios, como el mexicano, la manifestación y la protesta pública es la única forma que tenemos los ciudadanos para hacerse escuchar e incidir en las políticas públicas. Porque no tenemos otra manera de incidir, porque no tenemos realmente representantes ni en la Cámara de Diputados, ni en la de senadores que lleven nuestras demandas, ni mucho menos que las gestionen. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la libre manifestación pública. Obviamente el requisito es que sean pacíficas, pero mientras sean pacíficas podemos manifestarnos en cualquier parte. Mientras no causen destrozos o lesiones, en cualquier parte, y ese es un derecho que debemos proteger, porque qué bonitos, ¿no? O sea, piden el diezmo, se quedan con el 10% del presupuesto, y luego no quieren que les reclamemos, no quieren que hagamos manifestaciones, y nos van a decir en el Senado, vénganse a manifestar los lunes y los viernes que no hay sesión. O en la noche, ¿no? O váyanse al autódromo, Hermano Rodríguez, a hacer una manifestación allá, cuando están aprobando reformas que son contrarios al interés de la nación. Han venido imponiendo esta política económica capitalista desde el consenso de Washington, y todas las reformas son desde los organismos financieros internacionales, y estos legisladores, diputados, senadores, obedecen a esos intereses y no a los intereses generales que establece la Constitución. ¿Cómo no protestar cuando aprueban una reforma para privatizar la educación pública y quitarte tus derechos? Y ya en la Cámara de Diputados ya empezaron, porque ya hay estado de sitio, literal, y afectaron a todos los negocios. Ellos sí afectaron y hicieron quebrar a todos los negocios de la colonia, de las colonias aledañas, porque no se puede pasar. Si no muestras tu credencial no puedes pasar ni a tu casa. Entonces, eso es un estado de sitio. Y hoy con la reforma energética, que es la entrega del petróleo y la electricidad a manos de las transnacionales que el pueblo de México echó para fuera de este país en 1938, y en 1960 la nacionalización de la industria eléctrica, que fue el pueblo de México que aportó incluso dinero para poder pagar las acciones que tenían estas multinacionales en México, recuperar el petróleo, la electricidad, los recursos naturales para el desarrollo económico y social del país. Y entonces hoy, pues los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y si dejamos que estos señores impongan esta reforma contraria al interés de la Constitución y los mexicanos, imagínate no salir a las calles para defender el patrimonio que es de todos los mexicanos y para las futuras generaciones. Y hablando del petróleo, dicen que ya en 2 semanas van a aprobar la reforma política que está exigiendo el PAN como condición para aprobar la reforma energética, y por lo tanto en diciembre es muy probable que empiecen a discutir esta reforma con la que quieren despojar a la nación del petróleo, porque quieren quitarle esa parte al artículo 27 que dice que todos los contratos que se hagan con privados en materia de explotación y de generación petrolera y eléctrica son inválidos. Esa es la parte que le quieren quitar.
quieren hacerlos válidos, todos esos contratos que son inconstitucionales, ¿no? No, y además es grave porque le quitan todas las actividades que son exclusivas del Estado en materia de electricidad, como la generación, la distribución y el abastecimiento, y además la explotación de los recursos de hidrocarburos y la petroquímica básica se la quitan como actividad exclusiva del Estado y de las áreas que son estratégicas para la nación, del artículo 28. Y esto pues prácticamente es privatizar, aunque digan que no, y dejarles la puerta abierta a la Shell, a las Exxon, a las Halliburton, a la Iberdrola, a Unión Fenosa, a las Mitsubishi. Entonces hay que preguntarle a los mexicanos que si están de acuerdo en que ellos vengan a explotar nuestros hidrocarburos y se mantengan con el control del sector eléctrico en todo el país, que le ha costado a los mexicanos integrarlo por largo de más de un siglo. Pues bueno, todo esto porque queremos insistir, hay que defender el derecho a la manifestación pública, y dice el profesor Francisco Bravo, de la sección 9 de la CENTE, que ellos siguen movilizándose y van a seguir movilizándose aunque los repriman, porque dice que ese no es el método para aplacar una manifestación, sino el método es resolver las demandas, y que en su caso realmente no hay solución a las demandas de la CENTE. Como tal, no ha habido ahorita negociación desde que nos entregaron el documento el 5 de noviembre, donde se puso en consideración a todos los contingentes, y los contingentes dijeron que en realidad en este documento no había respuesta. El asunto está ciertamente atorado. Fuimos ahí a Gobernación, uno particular y principalmente por la mesa de negociación para Veracruz. Y lo segundo es tratar de restablecer la comunicación con Gobernación como Comisión Nacional Única de Negociación. Pero bueno, pues habría que aceptar que hasta lo que hay ahora es que está detenido el asunto. Porque Gobernación se niega a tratarlos como coordinadora, quiere tratarlos por Estado o como centro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ellos quieren reconocer solamente el chavismo sindical, los cuales, por cierto, andan sumamente debilitados, están soterrados. Juan Díaz es una gente gris que no representa a los maestros y que hacen exactamente lo que el gobierno les plantea, porque tiene muchas evidencias de cómo meterlos a la cárcel. El 20 de noviembre del 2013 ustedes hicieron una marcha convocada por la nueva central sindical independiente que se va a formar. Sí, es importante mencionarles a todos los trabajadores del país, organizados y no organizados, porque todos somos trabajadores, que se ha hecho un esfuerzo importante con sindicatos, más de 70 sindicatos locales, federales, nacionales, para poder avanzar en esta constitución de una nueva central de trabajadores, independiente de partidos, de gobiernos, de patrones, para poder defender el derecho legítimo al trabajo, a la contratación colectiva, el derecho de huelga y a tener un salario remunerador. Se hizo el precongreso el sábado pasado en las instalaciones del sindicato, y ahí se tomó la determinación de avanzar en la constitución de esta central. Ya hay fecha, es el próximo día 25 de enero del año próximo, en un acto de masas. Todos los sindicatos están ya consultando a sus bases. En el SME ya se autorizó por parte de nuestra Asamblea de Pactos ir a la construcción de esta nueva central, pero sí es importante que se explique a los trabajadores de base, porque necesitamos una central de trabajadores, no de cúpulas, que permitan defender lo que establece el Constituyente de 1917 en su artículo 123. Y ahí se acordó participar en la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, en el 103 aniversario, a partir de que el gobierno federal anuncia primero de que no iba a haber desfile cívico, porque recordemos que el 20 de noviembre es un desfile cívico para poder ir quitando de la memoria de los mexicanos la atrocidad que cometieron los ejércitos, el ejército federal en contra del pueblo, de una masacre de más de 1 millón de muertos que costó la Revolución Mexicana, y fuera el ejército de Porfirio Díaz y de Venustiano Carranza los represores, y hoy vuelve a regresar el ejército al Zócalo a dar un mensaje a todos los mexicanos que solamente las Fuerzas Armadas y el reconocimiento han salvado a la patria, cuando fue el ejército que tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Es el ejército que está golpeando
en las comunidades indígenas a los que están defendiendo sus tierras y sus propiedades. Es las policías federales las que están reprimiendo a la sociedad. Y entonces hoy nos mandan un mensaje delicado, grave, y la única forma entonces de avanzar en la lucha es con los trabajadores. Hicimos una declaración de la Central Obrera Independiente, en el hemiciclo a Juárez, de ahí salimos a la marcha, dimos una vuelta por el Monumento a la Revolución, porque ese monumento en sus 4 pilares establece pues las conquistas del proceso de la Revolución Mexicana. El Constituyente de 1917, uno de los pilares es artículo 3 constitucional, el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Otro es el artículo 27, que se avanza con la reforma agraria, la distribución de las tierras a sus originarios dueños, que son los indígenas y campesinos, y la explotación de nuestros recursos. Otro es el artículo 123, otro pilar, que fueron las conquistas de los trabajadores a partir de las masacres que hubo en Cananea, en Río Blanco, las huelgas de los electricistas en todos esos años, y entonces establece el 123. Y el otro es el tema de nuestra independencia como mexicanos, que establece la propia Constitución. Entonces son 4 pilares que sostienen este monumento. Le dimos vuelta porque sí reconocemos, sabemos la historia de nuestro país, y cerramos en un mitin en el Ángel de la Independencia. Estuvieron presentes los principales sindicatos que avanzamos en la construcción de esta nueva central. Entre ellos son las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores del Sindicato de la Red de Transporte Público de Pasajeros de RTP, que desde aquí mandamos un saludo a Hugo Bautista y a todos los choferes que desde las 4 de la mañana están trasladando a la sociedad aquí en el Distrito Federal. Estuvieron también la Alianza de Tranviarios de México, los del SUTIEMS y algunos otros más. Fíjate, yo le tengo afecto al ejército y pienso que lo han mal usado. Lo han usado para reprimir a la sociedad y a sus demandas, cuando el ejército debe estar para proteger a la nación de los invasores y de los traidores a la patria. Entonces debería estar deteniendo pues a muchos funcionarios y a muchos legisladores que están traicionando a la patria con estas iniciativas para rematar al país, y no a la sociedad que protesta porque están despojando a la nación. Fíjate que en aquella época de la discusión sobre el movimiento armado de la revolución, Porfirio Díaz decía que el ejército era para cuidar las instituciones, y Ricardo Flores Magón y algunos otros decían no, el ejército es del pueblo, y el ejército es como un cuerpo, dice, que si no tiene el apoyo del pueblo, pues ese cuerpo no va a tener alma. Entonces decía, el ejército es para cuidar a la sociedad, no para cuidar una clase política que estaba saqueando la nación. Ese era un debate importante. Pues el ejército es del pueblo. ¿De dónde vienen los del ejército? Pues son de los indígenas, de los campesinos que se alistan ahí, pues para defender a una nación, y hoy lo están utilizando pues para entregar los derechos y los recursos a las transnacionales. Claro, y me pareció de muy mal gusto que cuando empezó la marcha pasaron los aviones bombarderos, porque en el Zócalo capitalino Peña Nieto, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y otros funcionarios estaban conmemorando con un desfile militar el 20 de noviembre, pero cercaron el Zócalo, lo sitiaron. Entonces dice uno, pues realmente estamos viviendo un semiestado de sitio en el Zócalo capitalino, en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues lo que pasó el martes, que golpearon los policías a los maestros, nada más porque creían que se iban a volver a instalar en la vía pública, pues yo creo que les hizo perder muchos votos, al menos en Veracruz, porque fueron maestros de Veracruz. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. Nancy Peralta manda saludos. Muchas gracias. Ángel Cervantes pregunta, Martín, que si los medidores causan cáncer. Sí, es importante señalarlo porque hay una investigación científica con ese magnetismo que producen los medidores, están provocando cáncer, no nada más en el país. Esos medidores se han implementado en otros países y ese es el resultado. Hay un video ahí en las redes sociales que es importante que se difunda. Está también Marta Cruz, de Delegación Iztapalapa. Es mamá de 2 trabajadores en resistencia. Pregunta qué va a pasar con el IMSS, si después de no aportar 5 años la cotización se pueden perder los derechos. Y bueno, ahorita se tiene el seguro de salud para la familia, que es parte de la negociación. Y una vez que empecemos la negociación de la reinserción,
se pueden restablecer los derechos del Seguro Social volviendo a cotizar, licenciado. Así es, incluso está el régimen voluntario, que también se pueden meter los trabajadores ahí con un salario bajo para mantener su vigencia de derechos y en su momento pedir la pensión por santidad de edad o edad avanzada. Que es parte de la negociación con el propio gobierno, que se restituyan los derechos de los trabajadores en materia de su antigüedad y el tema de la seguridad social, que eso también está demandado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate, te quitan todo bienestar desde el salario, prestaciones y la seguridad social, pues solamente pasa en los países donde hay dictaduras, no en países democráticos, ¿no? Bueno, y Ángel Cervantes me dice a mí que desde su punto de vista hacen poco bien las religiones. Es para enmascarar el inmenso mal que causan a la humanidad. Bueno, pues ahora sí que somos respetuosos de la libertad religiosa y nos vamos a más información porque ya nos está correteando el tiempo, mientras que en la Cámara de Diputados los legisladores trataban de mitigar el escándalo por el manejo sospechoso del presupuesto de la marcha. Cuando pasamos por el Monumento a la Revolución me pasé al Senado y ahí me encontré con otro escándalo, ¿verdad? En esos momentos estaba haciendo conferencias de prensa y pues ya los reporteros estaban preguntando que por qué habían entrado al Senado de la República miembros del grupo que se identifica como delictivo de los Caballeros Templarios. Eso lo denunció la candidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido Acción Nacional y senadora Luisa María Calderón. Ella dijo que el jueves 17 de octubre del 2013 senadores del PRI recibieron a miembros del grupo delictivo conocido como Caballeros Templarios. Intentaron decir que no, pero finalmente el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, reconoció en conferencia de prensa que sí los recibieron. Los atendió el presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad, porque entre otras cosas los estaban pidiendo los templarios que se eliminara a las guardias comunitarias, a las policías comunitarias, que pues todos sabemos que se constituyen para la autodefensa, porque ya, bueno, dice él que ya los tuvieron que atender porque ya estaban adentro y si no, no se iban a salir los templarios. Pues a nosotros nos dijeron, viene un grupo de michoacanos, eso es lo que me dicen a mí, que son 400 aproximadamente, querían entrar 150, dijimos que de ninguna manera. Les dijimos como grupos parlamentarios que hicieran un grupo de 10 y que se les iba a atender, y el tema que dijeron que querían tocar era seguridad pública. Pero después de que los entrevistaron, sí nos fueron a ver, una senadora y unos senadores, a decirnos a Barbosa, a Preciado y a mí, que parecía que había gente de los templarios. Dijimos que era profundamente grave, que teníamos que ver cómo había procedido todo esto. La mesa tiene que darnos, sin duda alguna, una explicación. Y ya fue cuando después se tomó la decisión de que ya no fuera ningún otro senador, pero estaban 10 adentro. Y si no iba un senador, no se iban a salir. Entonces por eso fue el senador Fayad, y él fue el que definió la estrategia de atenderlos. Bueno, como ya no pudieron ocultar, porque pues de tanto preguntarle, finalmente terminó reconociendo el coordinador del PRI que sí los recibieron, y Omar Fayad fue a representar como presidente de la Comisión de Seguridad a petición de la mesa directiva. Finalmente, el jueves 21 de noviembre del 2013, la mesa directiva de la Cámara de Senadores presentó una denuncia de hechos ante la PGR, ¿no? Y bueno, pues, o sea, realmente sí necesitamos representantes honestos como legisladores, representantes que representen a la sociedad, ¿no? Que defiendan y gestionen por la sociedad sin pedir diezmos y sin tener que lidiar con la delincuencia organizada. ¿O será imposible evitarlo? No, no es imposible, todo se puede revertir, ¿eh? O sea, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, y entonces hoy, pues poco a poco la sociedad en su conjunto está avanzando en observar lo que está sucediendo. Y para eso, pues les ofrecemos a todos los que nos están escuchando la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, que hoy va a reponer su asamblea en el Distrito Federal. Será en el Deportivo que está en Calzada del Hueso, número 381, Colonia Girasoles, Delegación Coyoacán. Solamente hay que llevar su credencial de elector y permanecer en esa asamblea para que el Instituto Federal Electoral pueda
validar el quórum, se aprueben los documentos básicos, la declaración de principios, sus estatutos y se ratifique los que serán los representantes del Distrito Federal para el Congreso Nacional y también lo que serán los responsables de atender el Distrito Federal con su consejo. Martín, Entonces, rápidamente preguntan, porque esto sí les interesa mucho a los electricistas, ¿cómo van lo de las jubilaciones y la reinserción laboral? al próximo día, martes, se concreta con la Secretaría de Gobernación el tema de las jubilaciones para que en la misma semana se mande el calendario de los compañeros que van a obtener este beneficio. Una vez que arranque esto, vamos a reanudar con Gobernación lo de la reinserción laboral, que lo hemos explicado, es un tema político, es una lucha política, y por eso planteamos una plataforma política de participación y organización. Para eso está la OPTI, la Central Obrera Independiente y la alianza con los usuarios. Rocío Aguilar, el gran problema es que los mexicanos no protestamos ante todo lo que está pasando. También Esther Hidalgo felicita el programa, pregunta qué se hace con las AFORES si no se registra el ahorro de los trabajadores. Bueno, ese es otro tema importante que hay que tocar porque han estado privatizando los fondos de ahorro de los trabajadores. Noemí Cruz dice que le corresponde arreglar al gobierno federal, del Distrito Federal, porque el problema de los maestros lo creó Peña Nieto. Margarita Sánchez de San Luis Potosí está de acuerdo con la protesta y felicita al programa. Y bueno, no se les olvide que también a los de Puebla, hoy día 23 será la asamblea en el estadio 14 de diciembre en Juan Galindo, Puebla. Y aquí en el Distrito Federal va a ser a las 10 de la mañana hoy mismo para constituir la OPT en Calzada del Hueso, casi esquina con Miramontes, en el Deportivo de Villacuapa de el ESME. Quiero saludar y agradecer a todos nuestros colaboradores voluntarios, a Andrea Luna, que nos apoyan en los teléfonos, a Alfonso Becerra, al amigo bombero Peregrino, que está aquí con nosotros, y a David Muñoz en los controles técnicos, y un saludo a todos los que nos llamaron, los que hicieron preguntas al abogado, se las vamos a pasar, y la próxima semana leemos todas las llamadas. Les recordamos que los diputados de la Asamblea del DF están convocando para el día martes a las 9 de la mañana a hacer plantones en todas las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.